Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dar con la intención de recibir, en últimas, no es dar, sino pedir. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y en esta semana finalizaremos la serie de miércoles y viernes que hemos venido desarrollando en estas dos últimas semanas, llamada Disciplinas Espirituales. Disciplinas espirituales, así que no se pierda el último tema de esta semana. Tú nos creaste con un propósito. Ya hemos hablado sobre la disciplina de la oración, también vimos la disciplina del ayuno y la semana pasada vimos la disciplina de estudiar la Biblia. Y la disciplina espiritual que compartiremos hoy miércoles y el próximo viernes es la disciplina del dar, con el tema la generosidad que agrada a Dios. La generosidad que agrada a Dios. Y para desarrollar este interesante tema está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia. Ángelo, buenos días y compártanos por qué quiso que trabajáramos dentro de la serie Disciplinas Espirituales un tema sobre la importancia del dar. ¿No pensarían nuestros oyentes o pueden pensar que tenemos algún interés económico de por medio? Buenos días, Oscar, y estimados oyentes. Y con respecto a lo que usted dice, Oscar, que de pronto algunos oyentes quizás puedan pensar que con el tema del dar tenemos intereses económicos de por medio. Bueno, quiero aprovechar aquí en la introducción del programa para decir cuáles no son los propósitos de este tema, para concluir en últimas con cuál sí es el propósito medular de esta importante disciplina del dar, que nos compete a todos los que somos cristianos, a todos los que creemos en el Señor. No pretendemos con este programa quitarle el dinero a las personas. De hecho, nunca hacemos ninguna publicidad con ese propósito. Número 2, tampoco queremos o no pretendemos con este programa juzgarle si por alguna razón usted no está siendo generoso. Ese no es nuestro propósito. Y tampoco es nuestro propósito que usted se comprometa a hacer pactos o siembras, cosas que nosotros no creemos y no practicamos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, entonces el propósito de nuestro programa en la última disciplina espiritual, que tiene que ver con el dar que agrada a Dios. Lo que sí realmente pretendemos es que usted, estimado oyente, tenga la óptica correcta de la generosidad, y que aplicándola como una disciplina espiritual en su vida usted pueda sentirse satisfecho, porque estará agradando no a los hombres, sino que estará agradando a Dios. De nada nos sirve ser generosos si esa generosidad, en lugar de honrar a Dios, termina deshonrándolo. De pronto trata a Dios como si Él fuera un sistema financiero, un sistema de intercambio. Y de pronto, si esa generosidad, en lugar de hacerle más humilde a usted, lo eleva en su orgullo hasta más no poder. Pastor Ángelo, desde el principio, tanto digamos a nivel bíblico y en la historia humana, vemos que los hombres ofrecían a Dios sacrificios y que el Señor se agradaba de ellos. Por ejemplo, miremos lo que dice Génesis 4:4, capítulo 4, versículo 4. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué opina usted con respecto a lo que nos muestra este versículo acerca de la generosidad? Oscar y estimado oyente, este versículo de Génesis 4:4 es contundente en revelarnos que Dios no se agrada de toda ofrenda, Dios no se agrada de toda generosidad, y por eso el tema de hoy, la generosidad que agrada a Dios. Inmediatamente usted leyó parte del versículo 4, dice que Abel también presentó lo mejor de su rebaño. Inmediatamente, ahí enseguida dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Es que la generosidad, como las demás acciones, Oscar, es mirada por Dios no solo por la práctica, sino también por la intención. Es decir, el Señor no solamente está mirando lo que nosotros damos, sino el cómo lo damos. Igualmente este versículo nos muestra que Dios
mira no solamente la ofrenda, también mira al quien la da, al oferente, ¿cierto? Pues en última la ofrenda refleja el valor que nosotros tenemos por el receptor de la misma, o sea, por Dios. Mi ofrenda en últimas va a reflejar en qué concepto tengo yo a Dios. Podemos sacar entonces una sola conclusión de estas dos verdades que hemos extraído del texto. La generosidad que agrada a Dios es solo aquella que siempre da lo mejor. Y aquí podría decir sin temor a equivocarme, ¿a Dios se le da lo mejor o mejor no se le da nada? Pastor Ángel, algunas personas en cuanto a este texto de Génesis 4:4 dicen que la ofrenda de Caín no agradó a Dios porque no era una ofrenda de animales. ¿Qué opinas al respecto? No es lo que dice el texto, ¿no? El texto dice que le agradó la de Abel porque dio lo mejor, ¿cierto? Y cuando habla de la ofrenda de Caín, dice que trajo del producto de la tierra, pero no está mostrando que la razón sea porque no sean de animales, sino más bien la intención del texto en la comparación entre la ofrenda de Abel y la de Caín es que Abel dio lo mejor, Caín no dio lo mejor. O sea, no fue el tipo de ofrenda, sino la forma en que lo hicieron, la intención. La intención o la motivación con que se hicieron las dos ofrendas. Estamos concluyendo la serie Disciplinas Espirituales y alguien podría preguntarse, ¿y qué tiene que ver la generosidad que agrada a Dios con las disciplinas espirituales? Digamos que nosotros naturalmente no somos dados a ser generosos, no al menos como Dios quiere que lo seamos. Por lo general, si alguien es generoso es porque aspira a sacar algún provecho, desea quizás acallar su conciencia, o quiere sacar pecho o ambiciona recibir mucho más de parte de Dios o de los demás. Todas esas anteriores dádivas que acabé de mencionar son malsanas y de ninguna manera llenan el estándar como para agradar a Dios. Entonces, por esa razón hay que tratar la disciplina espiritual del dar desde la óptica que agrada a Dios. ¿Nadie por naturaleza es generoso? Nadie por naturaleza es generoso, al menos de la generosidad que agrada a Dios, ¿no? Entonces toca que aclarar ahí. Sí se puede tener una generosidad natural, humana, pero tal generosidad en últimas no agrada a Dios. Para que la generosidad agrade a Dios, tiene que ser nacida de un corazón que realmente ama profundamente a Dios y que da lo mejor. Se debe aprender. Se debe aprender a dar de la manera que agrada a Dios. Usted ha hablado de las intenciones malsanas o equivocadas en el momento de dar por nuestra misma naturaleza pecaminosa y egoísta. La Biblia regula la manera como los cristianos debemos darle a Dios. ¿Cómo dar para que sea del agrado del Señor? Bueno, si nuestro deseo es aprender a ser generosos a la manera de Dios, entonces yo diría que una de las maneras de dar para que ese dar le agrade a Dios es desinteresadamente. Cuando yo doy desinteresadamente, entonces sí estoy agradando el corazón de Dios. Voy a leer 2 Corintios 8:2, vea cómo dice: en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Impresionante este versículo y ya lo vamos a explicar. Mi mamá decía, interés, ¿cuánto vales? Sí, ella nos decía eso a mí, a mis hermanos, cada vez que nosotros hacíamos algo bueno con el propósito de pedirle algo, ¿cierto? Pues, Oscar y estimado oyente, esa actitud es muy, pero muy dada entre todos los seres humanos, y en las iglesias cristianas, debido a una mala enseñanza, esta es una actitud bastante marcada y generalizada. Lo ubico rápidamente ahora sí en el contexto del pasaje que acabamos de leer. Pablo les está escribiendo a los hermanos de Corinto y les dice que las iglesias de Macedonia, en medio de una gran prueba, tuvieron la disposición. Es más, le rogaron a Pablo que les diera el privilegio de ofrendar para ayudar a los hermanos de Jerusalén. No había un interés en estos hermanos más que bendecir la iglesia necesitada de Jerusalén. Así que ahí está cómo es la generosidad que agrada a Dios. No donde yo quiero sacar algo de por medio, no porque tengo un interés ahí escondido, un interés oculto, sino porque de verdad me deleito en bendecir y en ayudar a otros. Ahí es cuando se agrada a Dios. Y bueno, la pobreza entonces no puede ser una excusa para agradar a Dios, porque esta gente estaba en extrema pobreza, en extrema necesidad, y con gran sacrificio dieron para Dios. De este relato bíblico escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto,
¿Qué podemos extraer o aplicar para nuestras vidas en cuanto al dar para Dios? Bueno, teniendo esto como base, podemos entender ahora cómo la falsa enseñanza de la prosperidad le ha hecho tanto daño a la iglesia de hoy. Hoy es triste y bueno, también se ha vuelto común escuchar mensajes como estos: pacten con Dios, si usted le da a Dios, Él le volverá al 100 por 1, siembre en buena tierra. Bueno, estas y muchas otras frases no son más que estrategias manipuladoras para que la gente dé. Claro está que tales predicadores tienen aceptación debido a esa ambición propia de la naturaleza pecaminosa de los oyentes. Esta clase de dádivas generosas, entre comillas, pues desdibujan el evangelio y presentan al Señor y a su reino como la mejor bolsa y el mejor portafolio para hacer una inversión. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos a la hora del dar? Que nos quede bien claro, Dios quiere que demos desinteresadamente. Dar con la intención de recibir, como usted lo mencionó al inicio, en últimas no es dar sino pedir. Dar a Dios con un interés de por medio es un insulto a quien conoce las intenciones del corazón, porque Dios sabe cada vez que yo estoy dando cuál es mi intención. Dios sabe si lo hago por amor o lo hago por interés. Él lo conoce, Él espera que yo lo haga desinteresadamente. ¿Pero acaso la Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre? Sí, es cierto que la Biblia enseña que Dios bendice al que da, pero esa, Oscar, no debería ser la intención al dar. Más bien deberíamos aprender de David lo que él decía cuando él tenía la oportunidad de dar. Primer libro de Crónicas 29:14 dice, está hablando David: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. ¿Qué entendimiento el que tiene David? Considera el dar un privilegio, y realmente él reconoce que si puede dar algo a Dios es porque Dios ya le dio, no para que Dios le dé. Y mire que David, Oscar, no tenía ningún interés por el cual él estuviera dando a Dios, excepto el amor, y se lo va a leer. Está en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Dice: además, está hablando David, además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Así que la motivación única de David para dar era el amor hacia Dios. Pastor Ángelo, cuando se dice o se promueve que usted dé para que reciba más, 10 veces más, 100 veces más, es un pervertir del dar. Sí, es una perversión de pronto por alguna mala interpretación, ¿cierto? De la escritura. Malaquías 3:10, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Está hablando a un pueblo endurecido, ¿cierto? A un pueblo que da animales ciegos, cojos, da lo peor. El Señor está desafiando, no es la norma, no podemos enseñar esto como norma. Este pasaje está escrito en un contexto histórico, cultural, de una época donde el Señor les habla específicamente a ellos, y claro, de ahí podemos sacar el principio de que hay que dar, pero enseñarlo con la intención de que hay que dar para recibir, ahí es donde está la distorsión. Ya que el título de esta serie es Disciplinas Espirituales, ¿cómo podemos formar la disciplina de dar desinteresadamente? Pues como ya lo hemos dicho, Oscar, la respuesta es: demos por amor. Si no vamos a dar por amor a Dios y a los demás, entonces mejor no demos, porque, bueno, si usted hoy reconoce que ha dado interesadamente, yo le aconsejaría, sería bueno que usted le pidiera perdón al Señor. Si usted reconoce entonces que le falta amor por Dios, amor por su obra, amor por las personas, y que usted no ha dado desinteresadamente, sino todo lo opuesto, también es un buen momento para rogarle al Señor, pedirle que le perdone y le ministre de su amor. Usted podría, por ejemplo, decirle al Señor: Señor, yo quiero dar, no para que tú me des, sino porque tú ya me diste. Usted también podría decirle al Señor: Padre, quiero darte como una demostración de mi amor por ti. Usted también podría decir: quiero dar a los demás, Señor, no para que me aprecien, no para que me admiren, sino para que ellos avancen, para que ellos crezcan y te den las gracias a ti. Señor, yo quiero aprender a dar como tú das. Yo creo que si hacemos esto vamos a crecer.
En Vidas con Propósito en el día 1020 AM de Radio Primavera y por internet a través de radioprimavera.com. La generosidad que agrada a Dios, el tema que estamos hoy compartiendo. Pastor Ángel, aparte de dar desinteresadamente, ¿qué otra consideración bíblica debe tenerse en cuenta como cristiano a la hora de dar a Dios? Qué bueno que usted dice consideración bíblica, porque no estamos enseñando nuestro parecer, sino enseñando lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, otra consideración a tener en cuenta que menciona la Biblia es de sacrificialmente. Si usted va a dar, dé con sacrificio. Vea lo que dice Lucas 21, versículos 1 y 2. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Mire, no hay amor sin sacrificio. La Biblia dice, porque tanto amó Dios que dio. ¿Y qué fue lo que Dios dio? Oscar. Dios dio lo mejor, dio a su Hijo. Dio a su propio Hijo, ¿no? En sacrificio por todos nosotros. Es que, por si usted no lo sabía, mi estimado oyente, a Dios le gusta que le demos con sacrificio. Alguien diría que a Dios no le gustan los sacrificios. No es así. A Dios lo que no le gusta son los sacrificios rituales, los sacrificios sin sentimientos, sin reflexión, sin corazón. A Dios le gustan los sacrificios de amor. ¿Y por qué? Porque son tales sacrificios los que reflejan su verdadera esencia. Ángelo, el archiconocido pasaje de la viuda debería ser revisado con detalle por todo aquel que quiere o que quiera ser generoso a la manera de Dios. Voy a leer los 4 versículos del pasaje, de este pasaje, para que por favor nos ayude a extraer las verdades que este nos revela. Dice Lucas 21 del 1 al 4. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Bueno, usted pregunta que qué verdades dice este pasaje. El pasaje nos revela varias verdades, Oscar. Una que yo veo claramente es que Jesús está atento cuando damos ofrenda. Y es el único que debe estar atento. No el pastor debe estar atento. Jesús es el que debe estar atento y de hecho está atento cuando se da una ofrenda. Él puede observar, ¿cierto? 2, veo que Jesús ve tanto al rico como al pobre que ofrenda. O sea, Jesús al observar la ofrenda, no solamente ve al rico que da, pero también ve al pobre que da. 3, la riqueza no nos pone en mejor posición para ofrendar. Vea que justamente en el pasaje es lo contrario. Los ricos dieron mucho, pero dieron lo que les sobraba, ¿no? Entonces esa ofrenda no agradó al Señor. Lo cuarto que veo en el pasaje es que la pobreza no es un impedimento para que nosotros ofrendemos. Varios versículos, varios textos de la Biblia nos muestran que la pobreza no es excusa, no es impedimento, no es un obstáculo para que usted y yo ofrendemos. Ahí es donde se mide el sacrificio. Realmente ahí es donde se ve. Y Dios, que es justo, cuando uno lee las leyes del Antiguo Testamento, ve que Dios puso ofrendas al alcance de los pobres. No dijo, no, que los pobres no ofrenden. No, el Señor no dijo eso, sino que Él estableció ofrendas al alcance de los pobres. Por ejemplo, los más pobres ofrendaban o llevaban en sacrificio una palomita. Una paloma o harina, ¿cierto? Otros llevaban un ternero, una vaca, otros llevaban según un su cordero. Capacidad, según su capacidad, ¿no? No, nunca uno ve que Moisés diga, bueno, por fe traigan una vaca, ¿no? Si no tienen una vaca, ¿cómo van a dar una vaca, no? Y otra verdad que sale de este texto es que lo que mide la ofrenda para Jesús no es su valor, sino el sacrificio, y esto es impresionante, creo que es la intención de Lucas al dejar escrito este pasaje. O sea, con esto nadie o ninguno tenemos excusa para no dar. Bueno, eso lo revela el texto. Nadie tiene excusa para no dar y hay un peligro para los que tienen más, porque ellos podrían dar de lo que les sobra, podrían dar las sobras para Dios. Eso es un gran peligro. Así dan mucho, pero delante de Dios y que Jesús conoce, bueno, están dando las sobras. Sí, dieron bastante, pero delante de Jesús son las sobras. Eso es delicado delante del Señor. Con respecto a este último aspecto que usted menciona, lo que mide la ofrenda para Jesús no es su valor, sino el sacrificio. ¿Qué es dar con sacrificio? Ampliemos un poco más esto.
Bueno, yo creo que el Señor nos ha dejado un gran ejemplo de qué es dar con sacrificio en los papás, ¿sí? En los que son padres. Es un ejemplo claro, ¿no?, de la vida cotidiana. Pero quizás mayormente en las que son mamás, ¿cierto? Aunque pues no debería ser así, porque somos los hombres los llamados a darlo todo y a sacrificarnos por nuestras familias. Pero quisiera poner el siguiente ejemplo para de pronto ampliar un poquito lo que es el dar con sacrificio. La mamá, vamos a suponer que la mamá es una madre soltera, ella ya casi no ve, sus ojos se han venido desgastando, se han venido nublando debido a su arduo trabajo. Ella, con mucho esfuerzo y con muchas privaciones, ha venido ahorrando durante casi un año el valor para sus gafas. Cuando ya ha reunido todo, ¿cierto?, llega su hijo de 16 años y le dice que como despedida de grado van a hacer una excursión a la costa. El valor es precisamente lo que ella ha ahorrado para sus gafas. El hijo, que entiende la situación económica de su casa, solo lo menciona, pero él sabe que no podrá participar de ese viaje. ¿Qué hará esa mamá? Le pregunto, estimado oyente, ¿cómo va a reaccionar esa mamá? Yo le aseguro que esa mamá, como ama a su hijo y lo quiere sobremanera, esa mamá le va a dar todo su dinero a su hijo para que pueda viajar con sus compañeros de clase a la costa. En el punto anterior les dijimos que es mejor que no le demos nada a Dios si no lo hacemos de una manera desinteresada. En este punto le quiero asegurar que no agradará a Dios a menos que dé con sacrificio. Si su ofrenda no es sacrificada, mejor no le dé nada a Dios. Esta es una historia con propósito. Cuando yo era adolescente, en cierta oportunidad estaba con mi padre haciendo fila para comprar entradas para el circo. Al final solo quedaba una familia entre la ventanilla y nosotros. Esta familia me impresionó mucho. Eran 8 chicos, todos probablemente menores de 12 años. Se veían que no tenían mucho dinero. La ropa que llevaban no era cara, pero estaban limpios. Los chicos eran bien educados, todos hacían bien la fila, de a dos en dos detrás de los padres, tomados de la mano. Hablaban con excitación de los payasos, los elefantes y otros números que verían esa noche. Se notaba que nunca antes habían ido al circo. Prometía ser un hecho de suma importancia en su vida. El padre y la madre estaban al frente del grupo, de pie, orgullosos. La madre, de la mano de su marido, lo miraba como diciendo: eres mi caballero de brillante armadura. Él sonreía, henchido de orgullo, y mirándola como si se respondiera a sí mismo: tienes razón. La empleada de la ventanilla preguntó al padre cuántas entradas quería. Él respondió con orgullo: por favor, dame 8 entradas para menores y 2 de adultos para poder traer a mi familia al circo. La empleada le indicó el precio. La mujer soltó la mano de su marido, ladeó su cabeza y el labio del hombre que empezó a torcerse. Este se acercó un poco más y preguntó: ¿cuánto dijo? La empleada volvió a repetirle el precio. ¿Cómo iba a darse vuelta y decirle a sus 8 hijos que no tenía suficiente dinero para llevarlos al circo? Viendo lo que pasaba, papá puso la mano en el bolsillo, sacó un billete de $20 y lo tiró al suelo. Nosotros no éramos ricos en absoluto. Mi padre se agachó, recogió el billete, palmeó al hombre en el hombro y le dijo: disculpe señor, se le cayó este billete del bolsillo. El hombre se dio cuenta de lo que pasaba. No había pedido limosna, pero sin duda apreciaba la ayuda en una situación desesperada, angustiosa e incómoda. Miró a mi padre directamente a los ojos, con sus 2 manos le tomó la suya, apretó el billete de $20 y con labios vibrantes y una lágrima rodándole por la mejilla replicó: gracias Señor. Esto significa realmente mucho para mi familia y para mí. Papá y yo volvimos a nuestro auto y regresamos a casa. Esa noche no fuimos al circo, pero no fuimos sin nada. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
Pastor Ángelo, rápidamente, ¿qué lecciones nos enseña esta historia? Historia con propósito, ¿no? Yo pienso que detrás de esta conmovedora historia, yo recuerdo cuando la leí por primera vez, a mí me hizo llorar. Yo creo que hay varias enseñanzas que nosotros podemos extraer de allí. Enseñanza número 1, qué lindo dar alegría a nuestros hijos usando las bendiciones económicas que Dios nos ha dado, ¿no? Esta es una familia de ejemplo, sabe utilizar sus recursos. Enseñanza número 2, me llama la atención que en la historia los dos protagonistas son papás, ¿sí? Padres varones. Me gusta porque hoy día está muy desacreditado el valor que tiene el rol del hombre, ¿no? Y número 3, es sumamente valioso enseñar a nuestros hijos a sacrificar su propia alegría por la alegría de otros, dándoles con sacrificio. Yo veo que este papá estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, ¿cierto? Dándole ese billete de $20 a la otra familia para que esos 8 niños pudiesen entrar al circo. Creo que esa es una muy valiosa enseñanza de cómo nosotros debemos dar con sacrificio, y los que somos padres, los que tenemos la oportunidad de ser padres, enseñarles a nuestros hijos que cuando demos, lo debemos hacer con sacrificio. En cuanto al dar con sacrificio a quienes son más necesitados, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo ve Dios esta acción? Voy a leer algunos versículos, Oscar. Dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Proverbios 19:17, a Dios presta el que da al pobre, y él le dará su paga. Levítico 23:22 dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de la mies, déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Proverbios 14:21 dice, es un pecado despreciar al prójimo, dichoso el que se compadece de los pobres. Deuteronomio 15:11, gente pobre en esta tierra siempre la habrá, por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Y Santiago 1:27, solo por mencionar algunos, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Anda en una moto toda destartalada, la lata oxidada, motor cual matraca, la placa por vieja ya casi borrada. Apreciado oyente, recuerde que si usted desea escuchar estos programas en otro horario, lo puede escuchar desde la comodidad de su casa, entrando a nuestro canal en YouTube. Allí en el buscador de esta página usted puede escribir Comunidad Vida con Propósito, allá y va a encontrar muchos de los temas que hemos compartido en este espacio. Así, y los invitamos para que el próximo viernes escuche la segunda parte de este tema, la generosidad que agrada a Dios. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.